Soy Iria Álvarez y esto es Diario de una empresaria. Gracias por estar aquí. Marketing, negocios, reflexiones. Esta soy yo. Empezamos. Bueno, en este momento tengo el placer de estar muy bien acompañada. Y cuando digo muy bien, entenderéis a lo largo de nuestra conversación, porque no deja de ser una conversación porque lo digo. Bugui García para mí pues es una persona especial dentro de mi vida, porque ha aparecido en diferentes etapas de mi vida, que algún día te preguntaré qué hay ahí, no va a ser el momento. Profesionalmente es una persona a la que admiro muchísimo. Yo diría todas las etapas de tu vida las admiro, porque has conseguido transformar lo que querías transformar en aquel momento. Y hoy creo que nuestra conversación, lo que yo espero de nuestra conversación es que la gente se remueva. Vamos a ser un poco capullos, ¿vale? Que la gente se remueva. Entonces, bueno, gracias. He de decir que personalmente hay una conexión muy querida. Ya me están haciendo señales que creo que no me puedo mover mucho. Entonces, desde tu camino hacia la facilitación y desde donde yo lo conozco, que siempre ha sido un mundo muy creativo, moda, televisión, noche, agencia, eventos, fuiste precursor en muchos movimientos, con una visión muy creativa siempre. Digamos que tu camino hacia la facilitación sistémica empieza desde una experiencia de transformación muy personal, ¿vale? ¿Cómo fue ese momento y qué cambió en ti? Ay, buenas, Iria, qué gusto estar aquí después de tantos años y tantas veces que nos vamos encontrando. Siempre digo que al final mi primer movimiento de cambio ocurre pues en el 2001, con 27 años, ¿no? Yo que provenía un poco de esta época de la moda, de la noche, de haber alcanzado quizás lo que a veces consideramos como eso del éxito social, aunque fuera a nivel local, Vigo en su momento, o Galicia. Y de alguna forma ese éxito también cuando somos muy jóvenes a veces nos lleva a espacios de caos y a espacios de pensar que has llegado a algún lugar. Y bueno, de alguna forma también allí lo que me ayudó fue ese primer ataque de ansiedad que me da con 27 años, me para un poco la vida y me hace empezar a mirarme hacia adentro y decir, oye, ¿qué me está pasando, ¿no? Y creo que es la primera vez en mi vida, cuando veo hacia atrás, que aparece esa pregunta, ¿no? De qué me está pasando. Y esto que me está pasando, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque a veces, muchas veces en la vida lo que hacemos es lo que me pasa tiene que ver con todo lo de fuera. Con todos los de fuera, ¿no? Sí, con mi pareja, con mis padres, con mi hijo, con el mundo, ¿no? Y cuando empezamos a ver de, oye, quizás algo de lo que me pasa podría tener que ver con algo que me está pasando a mí internamente. Y ahí yo creo que eso empezó ese primer camino, ¿no? Y para mí ese es como el primer paso, 2001. Y 2004, una experiencia, digamos, que le podríamos llamar a día de hoy mística o un poco más energética, en el que conecto con algo más grande y empiezo a ir más allá de mí también, ¿no? Y empezar a entender pues esto en lo que trabajo un poco hoy, ¿no? En el campo de información, el invisible, en todas las cosas que nos afectan. En los wows. En los wows, ¿no? De cómo ese fondo de la U, a veces de lo que hablamos, de lo que hay en el fondo de la olla, que está afectando a nuestra sopa, pero que normalmente miramos solamente lo que está arriba, ¿no? Y ahí yo creo que empezó mi propósito y mi pasión por el desarrollo de las personas, de las organizaciones, de los equipos. Primero las personas, porque empecé por el yo. Después, yo creo que siempre me encantó, y las veces que nos conocimos en otras etapas de mi vida, siempre me encantó el cuidado de los equipos, siempre disfruté mucho con el éxito de otras personas. Y cómo mejorar esos vínculos, esas relaciones, y después también obviamente pues el mundo de alguna forma, mi camino me llevó también al trabajo con organizaciones, ¿no? Pero sí, es un camino que ahora cuando lo vemos desde la distancia tiene sentido, pero que muchas cosas que pasaron en la vida obviamente cuando pasan parece que no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, no, de hecho yo hacía referencia antes, cuando estábamos esperando a que llegaras, de una etapa en la que nos cruzamos, que supuestamente erais dos personas las que liderabais el proyecto. Para mí solo había un jefe. Y cuando me decían, no, es que él es tu jefe, yo decía, no, ese es un ente que aparece de vez en cuando, pero yo aquí yo digo lo que dicta, claro, Bugui,
porque es mi jefe y hablábamos es relacionado con el liderazgo, entonces siempre has sabido, siempre he dicho que eras, dentro de la buena palabra, cuidado, un gurú, pero un gurú donde los que estábamos a tu alrededor aprendíamos inmensamente y te seguíamos porque creíamos fielmente en el proyecto que tenías entre manos. O sea, de ahí cuidado, porque los gurús a día de hoy, cuando hablas de gurú, de repente, entonces hablo de un gurú en ese sentido. Y creo que a todos los niveles, porque incluso en proyectos que no eran tuyos y que has liderado un departamento donde yo estaba, y lo mismo, o sea, y al final era como... Y creo que eso, y ahora al escucharte, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con que todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho apasionadamente, o sea, me ha encantado. Sí, eso no lo dudo. Me ha encantado hacer eso, ¿no? De igual que fuera en la época de la moda, de igual que fuera en la época de la noche, cuando trabajábamos como relaciones públicas, siempre disfruté mucho de lo que hacía. Y también en todas las etapas llegó un momento en el que dejé de disfrutar. Y entonces, en ese momento es cierto que conseguí hacer el cambio, ¿no? Que creo que muchas personas se quedan en la vida en algo que ya no te está nutriendo, pero por miedo, de alguna forma, te quedas ahí, ¿no? Y creo que en mi caso una de las cosas que siempre me ayudó es confiar, de alguna forma, en el siguiente paso, que ya aparecerá y a veces no estaba muy claro, ¿no? Pero sí, creo que cada uno de los proyectos en los que he estado, desde los 19 años que monté mi primer equipo para montar en Porreño de aquella una discoteca de tarde, que lo pensaba hace poco, y era como, wow, mi primer equipo con 19, o mi primera empresa que me arruiné de aquella en pequeño, pero con 21, ¿no? Montando un pub en Bayona. Y creo que todos los espacios siempre me he metido como de mente y de corazón, ¿no? Es cierto que cuando somos jóvenes pues cometemos errores y yo siempre digo cuanto antes los cometamos mejor. Son los mejores másters, Son los ¿no? mejores másters. Pero siempre me ha conectado mucho el propósito, una visión de algo que me llamaba. Y cuando tienes un propósito, una visión, si hay algo que tu corazón está ahí, creo que cuando lo compartimos, creo que las personas que te rodean como que se conectan con eso, ¿no? Que a veces no lo ven todo, lo ves más tú, pero hay algo que resuena, que atrae, que pero seduce. al final, eso es lo que yo creo, ¿eh? A ver, lo poco o mucho que conozco a creativos, al final la mayor parte somos así. Yo siempre digo que cuando algo me deja de gustar o de apasionar, al final tengo que cambiar de rumbo. Totalmente. Si no, se convierte en una pesadilla, al menos para mí, mi experiencia. Sí. Y hay detonantes y yo en el momento que veo la primera señal digo, uff, por aquí no es, porque ya empiezan los sudores, los malestares, el decir, no, esto es una mierda, hablando literalmente. Entonces yo creo que los que somos altamente creativos nos sucede eso mucho. Sí, y hay una parte ahí que yo desde hace años me pregunto de vez en cuando, ¿no? De, oye, si viviera de rentas y no necesitara hacer nada... ¿Qué harías? ¿Qué haría, no? Y es la utopía. Y la respuesta desde hace años cada vez se acerca más a lo que hago, ¿no? Y de hecho a día de hoy creo que si no necesitara trabajar, daría las clases que doy, trabajaría con las organizaciones que trabajo, porque al final disfruto y me nutro al final y me olvido a veces de que es un trabajo lo que hago, ¿no? Es más una pasión, un disfrute, un compartir. Entonces yo creo que eso es una buena pregunta, que a veces cuando somos jóvenes, pues oye, tienes que estar donde estás y está bien, pero creo que parte de la madurez también tiene que ir viendo con irte acercando a eso con lo que ya disfrutas, ¿no? Que no tengo que hacer, sino que me apetece muchísimo. Sí. O sea, ¿qué harías, ¿no? si tuvieras, como digo yo, la nevera llena y la cuenta corriente, lo harías sin ninguna remuneración? Sí, sí, por ahí va, de eso va la historia. Sí. ¿Cómo es ese momento en que una empresa, un equipo empieza a tomar conciencia de lo que necesita emerger? Ay, es algo que una metáfora que pongo habitualmente es el tema de la alfombra, ¿no? Cuando hablo con recursos humanos, con empresas, siempre les digo, oye, habéis hecho un montón de cosas ya. Os habéis formado en liderazgo, os habéis formado en coaching, os habéis formado en las escuelas de negocios, pero seguís teniendo un montón de problemas en la organización, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, mi metáfora, de alguna forma, de compartir un poco lo que hacemos es, oye, yo te ayudo a levantar la alfombra y ver lo que hay debajo. Lo traemos, lo ponemos encima de la alfombra y hablamos sobre ello, ¿no? Porque así podremos bailar de mejor manera, ¿no? Si hay cosas debajo de la alfombra, intentamos bailar, intentamos fluir, intentamos
conectarnos con el propósito, con nuestros valores, pero hay a veces conversaciones difíciles, temas que nos están afectando que no nos atrevemos a mirar, ¿no? Que nos aparece el miedo a que pasen cosas. Y yo creo que ahí es de donde yo más he aportado quizás al proceso de organizaciones o de equipos, y con la facilitación sistémica pues estamos cada vez más ahí, ¿no? Con más personas y cada vez más líderes, como tú realmente, que viniste a hacer la formación, viniste como líder, no tanto como facilitadora. Sí, ¿no? o sea, de hecho me hizo mucha gracia porque la gente cuando me veía, gente del mundo de la facilitación que tú conoces, me decía, ¿pero vas a ser facilitadora? Y dije, a ver, ¿cómo es mi filosofía? Cuanto más formada esté, o sea, de hecho me acabo de hacer 2 certificaciones en IA, no significa que yo me vaya a dedicar a desarrollar IA, sino que dentro de lo que yo ofrezco para ayudar a una empresa, o sea, la facilitación, y yo eso lo descubrí teniendo una conversación contigo, de decir, ostras, es que estoy en organizaciones familiares, que me pasa esto, y claro, cuando me empezaste a abrir de la sistémica y tal, que era algo que cuando descubrí al llegar a Barcelona, inherentemente a veces utilizaba sin darme cuenta, pero sí, fue brutal ese mundo. Al final nuestro trabajo, tanto como líderes como facilitadores, nos centramos mucho en el qué tenemos que hacer, ¿no? En la tarea. Y yo siempre digo, está bien el qué, pero tiene más impacto conectarnos con el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y el cómo es lo que hace que al final un ambiente en tu organización sea un ambiente que es agradable vivir ahí, que te puedes desarrollar personal y profesionalmente. Y creo que las habilidades que traemos desde la facilitación, como las habilidades que trajo el coaching en su momento, ¿no? De escucha, de empatía, de poder dar feedback, que eso ya ha aportado un montón a líderes en estos últimos años, pero ahora ya empezamos a ver que el centro realmente ahora está, oye, ¿tú cómo gestionas un grupo? ¿Cómo gestionas un equipo? ¿Cómo llevas una reunión? ¿Eres capaz de ver lo que hay debajo y lo que hay detrás de esas voces que a veces aparecen y que te dan miedo o que te producen una reacción de rabia? Y creo que ahí vamos como hacia ese siguiente paso, ¿no? El nuevo paradigma, estamos más en el sentir. Y últimamente yo también hablo mucho con personas de recursos humanos que digo, oye, estáis haciendo muchas encuestas de clima laboral, queréis saber cómo se sienten las personas de vuestra organización. Es interesante que vuestros líderes aprendan a sentir, que aprendan a percibir qué está pasando en sus equipos, porque no es todo a base de encuestas, porque tienes encuestas, te dan unos datos y después no sabes qué hacer con ello. No, y aparte la encuesta es racional, o sea, y probablemente me pille en un momento de trabajo y diga, venga, lo contesto rápido para que no me dé el coñazo la de recursos y tiramos para adelante. Y te da indicadores, te da KPIs, pero después, ¿qué haces con eso? ¿Cómo eres capaz de llevarlo? Y ya no se trata de hacer team building, ya no se trata de hacer cosas de desconexión. Se trata de hacer cosas cada vez más que nos conecten, ¿no? Como equipo, como organización. Y bueno, yo creo que estamos ahí y seguimos avanzando pasito a paso. No lo dudo. O sea, a mí el tema del campo me dejó genial, pero ahora cada vez que yo misma tengo que tomar una decisión, digo, vale, vamos a sentir el campo, vamos a ver qué tal, qué me dice las sensaciones y lo que llamamos intuición, que yo hasta ahora la tenía un poco apartada y al contrario, o sea, de hecho he tenido recientemente una prueba de una decisión que incluso Diego le dije, vamos a facilitar esto, y él lo ha facilitado conmigo porque él no sabía lo que era y tenía que ver con y de repente salió la solución y yo decía, ya, es que esto ya lo tengo yo, es lo que mi intuición viene diciéndome y no escucho porque hay una parte racional de decir, no, es que esto no puede ser así, Iri, pero tela. Sí, y cada vez nos está reforzando también más lo bueno, vamos en paralelo ahora mismo con todo el tema también de neurociencia, ¿no? Gracias a gente como Nazaret Castellanos, como tal, que nos está ya hablando de algo que antes parecía un poco esotérico, raro, ¿no? El tema de tu cuerpo siente, pero ahora ya científicamente nos estamos acercando a tu cuerpo sabe cosas que tu mente no es capaz a veces de poder tomar esa decisión, ¿no? Que no es un sí, un pro o un contra, sino que hay algo en tu cuerpo que ya sabe. Tu cuerpo se cierra, tu cuerpo se abre. Y bueno, desde ahí yo creo que es algo que estamos llevando cada vez más a personas y organizaciones, ¿no? Porque cuando entramos ahí aparece esto que hablamos de ser auténtico, de expresarte realmente lo que sientes. Sí, es muy bonito traerlo, pero a veces es difícil generar el espacio para que eso ocurra de una forma segura. Sí, ¿no? Y que la gente se sienta cómoda. Sí. Vale, ¿cómo se transforma un equipo cuando empiezas a trabajar desde una mirada sistémica?
Pues desde la mirada sistémica, bueno, hay como muchas dimensiones que afectan, ¿no? Siempre digo, normalmente nosotros comenzamos, por ejemplo, con una herramienta como es la historia de la organización, ¿no? Contar nuestra historia de la organización en sí es una dinámica muy sanadora, por ejemplo, para un equipo o para una organización, ¿no? Entender quién comenzó esto, quién fue el primero que llegó, entender cómo hemos superado a veces determinados traumas o problemas que hemos tenido, quién ha sido importante para que esta organización a día de hoy esté donde está. Entonces hay una parte que tiene que ver muchas veces con poder equilibrar, sanar el pasado. Obviamente también tiene mucho que ver a veces con lo que es el presente, con qué es lo que hay debajo, y lo que hay debajo muchas veces son los valores, lo que sienten las personas, y la mirada sistémica nos permite ir a veces a esos patrones que se están cumpliendo en la organización y que a veces tienen que ver con la organización y a veces tienen que ver con las personas que vienen a trabajar en ese espacio, ¿no? Y también cuando nos vamos a la mirada sistémica tenemos un pasado, tenemos presente, pero el futuro también vemos que nos afecta, ¿no? De, oye, ¿cuál es la visión de esta organización? ¿Es visión conjunta de todo el mundo de este equipo? ¿Todos miramos con los mismos ojos hacia esta estrategia? ¿Tenemos una cohesión común hacia algún lugar? Entonces la sistémica nos permite detectar como esos indicadores que están a veces debajo de la alfombra, que están en lo profundo, y nos permiten configurar espacios que yo creo que permiten que emerjan en un espacio seguro esas cosas que están difíciles. Y entonces a veces no es tanto hacer un plan de acción o intentar hacer un cambio, sino es generar un espacio donde podamos escucharnos y podamos realmente ver qué está trayendo la otra persona, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta voz que parece difícil? Y ahí el cambio muchas veces empieza a ocurrir, ¿no? Y la sistémica nos permite, bueno, también generar estructuras donde es más fácil hablar de temas difíciles y sobre todo creo que es más seguro, porque el miedo que tienen muchas veces los líderes o los facilitadores es, oye, si alguien, ¿sabes?, entra en una emoción difícil o si alguien... Y creo que esto, desde la facilitación sistémica en estos últimos años, pues es más fácil generar espacios donde puedan emerger conversaciones difíciles o emociones a veces difíciles de compartir, pero de una manera como mucho más amorosa, mucho más amable, ¿no? Claro, mi mirada sistémica cambia cuando yo estoy allá en Barcelona. Yo vengo de trabajar, bueno, vengo y estoy trabajando en muchas organizaciones familiares, que aquí en Galicia sabes que hay mucho, o sea, en toda España. Y claro, estoy allá y digo, concho, la primera en entrar con prejuicios a trabajar en esas organizaciones soy yo, porque no le estoy dando su lugar al que ha fundado eso y al que ha puesto eso donde está. Entonces, si yo hago eso, claro, yo ahora lo veo desde otro prisma y lo primero que hago cuando llego es decir, ostras, lo que se ha hecho, los valores, recuerdo a la gente, y ahí es donde sale como todo el boom. Entonces ahí llamo a un facilitador y que facilite. Yo ya sabes que a mí las herramientas me valen, pero no ejerzo como profesional, que yo os admiro mucho, y que esas herramientas indirectamente sí las ejerzo, pero que es brutal o sea, el zasca mío propio de cuando tú haces el ejercicio. Recuerdo la media circunferencia y digo yo, claro, yo estoy allá y digo, claro, es que la primera que no estoy poniendo en valor esto soy yo. Bueno, de hecho muchas veces dentro de los propios equipos y organizaciones las personas se olvidan del valor de los fundadores o del valor de las personas, ¿no?, que han hecho que esa empresa a día de hoy siga viva, ¿no? Y de hecho ahora tenemos, aunque sea joven quien vea este podcast, ¿no?, o sea, tenemos solamente crisis 2008 o la época de la pandemia, que hubo muchas empresas que cerraron, pero las que sobrevivieron, muchas sobrevivieron porque hubo personas que fueron capaces de girar, de pivotar su empresa, de resistir, y claro, cuando entramos en una época a veces de bonanza, nos olvidamos de valorar todo eso que pasó, ¿no? Y la sistémica lo que nos termina diciendo es, lo que no valores, de alguna forma, hay algo que en el día de hoy, en el presente, empieza de alguna forma también como a disolverse, ¿no? Y cuando somos capaces de poner en valor eso que estuvo ahí, y siempre pongo ahora el ejemplo, por ejemplo, de Apple, ¿no?, que todo el mundo conoce pues la marca, y dices, oye, pues hacen una sede enorme, pero al auditorio le ponen Steve Jobs, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque aunque pasen 50 años, que todo el mundo recuerde que si eso existe es gracias a que esa persona en un momento dado tuvo una visión.
algo, ¿no? Y tendemos, como en el día a día nos pasan tantas cosas, tendemos a que algo que pase 2 o 3 años tendemos a olvidar, ¿no? Por eso es tan importante. Yo recuerdo la primera vez que trabajé en Barcelona con una empresa grande que hace un par de semanas estuve de nuevo con el CEO. Esta empresa tenía 175 años de antigüedad, ¿no? Wow. En el 2016, cuando trabajé con ellos. Y claro, cuando escuchabas la historia de una empresa familiar que ya era cuarta o quinta generación, que había empezado como una farmacia y que a día de hoy es una de las industrias a nivel farmacéutico, pero sobre todo centrado en el tema de la salud, no tanto en el tema de medicamentos a nivel europeo, y lo que han hecho es realmente increíble, ¿no? Entonces, cuando tenemos una historia, esa historia, si la miramos con buenos ojos y la compartimos, es un recurso que tenemos, es una fuerza que va creciendo detrás nuestra, ¿no? A medida que nos olvidamos, pues de alguna forma el día a día a veces empieza como a perder fuerza, ¿no? Pero bueno, no solo en una organización, también en nuestra propia vida. Sí, a mí es algo que me sorprende, sobre todo cuando entro en una empresa a trabajar marketing y le digo, no, ¿cuánto tiempo? O sea, me meto en la web y de repente te dicen, no, esto lo fundó mi padre. Y yo, o sea, llevas 60 años con esto, y me dice, sí. Y digo yo, ¿y dónde está puesto? Exacto. Porque si yo tengo que confiar en una empresa y me dice, llevo 2 años o llevo 60 años, más de 60 años haciendo alimentación saludable, concho. De hecho, con todas las cosas que nos han pasado en los últimos años, por eso cada vez es más importante ese desde cuándo, ¿no? Cuando vemos esto de Galicia y dices desde 1906 o el otro desde 1800, todo eso de repente te conecta con una fuerza, ¿no? Y hay un montón de empresas en Galicia que llevan muchos años y varias generaciones. Y ahora es cierto que está pasando un cambio muy grande en el mundo de las empresas y en Galicia también estará pasando, pero yo ahora que vivo más en Barcelona está pasando mucho, ¿no? Empresas de segunda, tercera generación que empiezan con problemas, o incluso empresas familiares que están siendo vendidas a fondos de inversión, empresas más grandes, y esto está generando mucha incertidumbre, mucho caos, y bueno, y ahí es donde tenemos nosotros también un trabajo importante para hacer, ¿no? Para ayudar a veces a transitar esas generaciones, ese cambio, porque muchas veces ha habido un fundador, de repente después ha habido 3 hermanos que fueron socios, pero de repente después tienes 12 primos, o tienes, y ahí es, no y me ahí gustaría... muchas veces empieza qué locura. Caos, ¿no? Y cada vez más empresas se están poniendo el foco ahí en cómo hacer esas transiciones para poder garantizar que esta empresa tenga un futuro, porque si no muchas terminan, pues obviamente vendiendo la organización. Tal cual.